Vamos a leer la Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, verso 18, que es el pasaje que hemos elegido como texto base para la enseñanza que estamos compartiendo. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo 18, dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Como ya hemos hablado, ¿se acuerda? Amén. Empezó a andar, me parece que este micrófono empezó a andar. ¿Sí? Se va a querer acoplar. Ahí está. Bueno. Seguimos. Amén. Como ya hemos hablado, ¿se acuerda? La palabra eclesia, que significaba ser llamado para afuera, ¿sí? O de los que son llamados afuera. Y habíamos hablado de que Israel venía a ser un tipo de la iglesia, ya hemos explicado la figura literaria del tipo, amén, donde se extraen características de esa persona, ¿sí? Para tener la equivalencia en otra, ¿sí? Por eso siempre decimos y damos el ejemplo justamente de Moisés, que dijo de sí mismo, levantaré, o Dios levantará un profeta como yo. Amén. O sea, para que uno pueda distinguir a Jesús, el Mesías, tenía que observar el ejemplo que había establecido Moisés, ¿sí? Como ustedes mismos me dijeron, Moisés, un hombre manso, amén. Moisés fue el libertador del pueblo, amén. Moisés fue el que tuvo acceso, el primero que tuvo acceso a la palabra escrita de Dios. Jesús es el verbo que se hizo carne, amén. Y así podríamos seguir con diferentes formas y maneras de que Moisés obró, amén. Es más, habíamos hablado que justamente Jesús es la gloria del Dios invisible. En esto supera Jesús a Moisés, amén, porque Moisés estuvo limitado solo en ver las espaldas de Dios y tuvo que estar metido en la hendidura de la peña, amén, haciendo toda esa gráfica figurativa sobre justamente ese costado herido de Jesucristo, donde podemos decir que ahí se alojó, nació la iglesia del Señor. Amén, por medio del sacrificio y la obra. El Dios inaccesible se hizo accesible por medio del sacrificio y obra de Jesucristo. Amén. Podemos decir que a diferencia de Moisés, Jesús, amén, le dio de beber al pueblo. Amén. Jesús le dio de comer al pueblo, pero a diferencia de Moisés, él no se enojó. Moisés sí, y eso no le permitió a él poder entrar a la tierra prometida. Amén. Dando en esto ya como una figura distintiva. Amén. Eso en cuanto a la figura del tipo, y habíamos dicho que Israel de la misma manera, Dios sacó a Israel de Egipto. Amén. Habíamos dicho que lo hizo para hacerlo un pueblo especial. Le dio estatutos diferentes, costumbres diferentes, culto diferente y hasta un sistema de gobierno diferente a los demás pueblos que rodeaban a Israel. De la misma manera nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Para entender, amén, esta figura literaria del tipo y cómo Israel puede ser nuestro ejemplo para nosotros entender qué es la iglesia, bueno, podríamos leer un pasaje del Nuevo Testamento, amén, en 2 de Corintios, un pasaje muy conocido de la palabra de Dios. Libro de 2 de Corintios, capítulo 6, verso 14. Mire lo que dice la palabra de Dios para que nosotros tengamos una noción de que, como dice la escritura más
adelante. Somos nosotros embajadores. Nosotros estamos aquí en esta tierra, pero no pertenecemos a esta tierra. Representamos un reino distinto al de las tinieblas, al de este mundo. Amén. O sea, estamos aquí con una función, pero no para nosotros mezclarnos o permitir que entre. No las personas. Las personas sí tienen que venir, pero tienen que dejar atrás la manera que tenían de vivir en donde estaban antes de ser llamados por Dios. Así nosotros fuimos llamados por Dios, tenemos que dejar atrás nuestra vana manera de vivir. Y tenemos aquí este contraste que aparece en las Sagradas Escrituras. Lo que yo voy a leer aquí, o lo que usted va a leer aquí, es otra figura literaria que va a encontrar justamente también en hermenéutica. Cuando la enseñemos, seguramente el hermano Andrés se debe recordar, si estudió hermenéutica, que son las figuras antitéticas, ¿sí? ¿Qué es una antítesis o un antónimo para aquellos que fueron o están en el secundario? ¿Qué es saber un sinónimo? A ver, para ser fácil, ¿qué es un sinónimo? A ver. Amén, son distintas palabras con el mismo significado, eso es un sinónimo. Amén. Y voy a ser malo, a ver, ¿qué es un parónimo? Ahí ya la maté. A ver, ¿qué es un parónimo? Un parónimo es una palabra que tiene varios significados, como blanco el apellido, blanco el color. ¿Sí? Ese es un parónimo. Amén. Bueno, un antónimo es lo opuesto. ¿Sí? Es como decir frío. ¿Cuál sería el antónimo de frío? Caliente, exactamente. Bueno, hay pasajes antitéticos. Tenemos los más conocidos que son los del libro de Proverbios, que hay muchos proverbios antitéticos. Pero este de 2 Corintios capítulo 6, verso 14, es un pasaje antitético. Y está bueno porque sirven los pasajes antitéticos para hacer lo que usted va a hacer en su cuaderno. Amén, que yo lo voy a hacer aquí en el pizarrón. Se usa mucho para estudiar la palabra y usted hágalo, que esto le va a servir, que justamente son los cuadros sinópticos. Amén, dividimos el pizarrón en dos. Amén. Ponemos de este lado, vamos a poner dos bandos, amén. Vamos a poner el bando de los santos, amén, y el bando de los pecadores. Y vamos a llenar este cuadro sinóptico con este pasaje antitético. Vamos a poner aquí, para que usted que está anotando, amén, vamos a poner así, sistema de interpretación del antítesis. Sistema de interpretación del antítesis. Amén. Con este cuadro sinóptico que estamos haciendo. Bueno, empezamos y vamos a llenar juntos. Vamos al primero leer todo el pasaje bíblico. Esto lo hago para que usted entienda a través del contraste cómo tiene que ser en su característica la iglesia. Porque no cualquiera puede ser parte de la iglesia. No porque somos nosotros una élite, sino para permanecer. Porque Jesús llama, como dice la Biblia, muchos son los llamados, mas pocos los escogidos, ¿sí? Para ser elegido, debo yo de tomar la decisión de dejar atrás ciertas cosas, pasarme de este bando a este otro. Para eso vamos a analizar, primero vamos a leerlo y después lo voy a analizar con usted, este pasaje de las Escrituras. Dice así la Biblia: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos
e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. ¿Podemos decir amén? Vamos a analizar, a ver, vamos a llenar este cuadro sinóptico. ¿En qué lugar usted pondría, o qué frase o palabra pondría usted en la parte de los pecadores? Incrédulos. Amén. Incrédulos. Dijimos que es el sistema de interpretación antitética, ¿sí? O de antítesis. ¿Qué sería la antítesis de incrédulo? Creyente. Muy bien. Gloria a Dios. Esto le va a abrir el entendimiento, estoy seguro, este ejercicio le va a abrir el entendimiento. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué más podemos encontrar? O sea, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, ¿qué dice? ¿Qué encontramos aquí en el cuadro sinóptico? En los pecadores, ¿qué ponemos? Injusticia. La antítesis de injusticia sería justicia. Muy bien. Parece escuela dominical, pero no es escuela dominical porque vamos a profundizar. Amén. Seguimos analizando estos textos de la Biblia. ¿Y qué comunión? La luz con las tinieblas, dice. ¿En qué lugar estaría de los pecadores de estas cosas que encontramos aquí? Las tinieblas. Amén. O sea que, ¿qué pondríamos aquí en los santos? Luz, pondríamos luz. Amén, gloria a Dios. Diga que no me da el tiempo y quiero avanzar, porque acá están montones de versículos bíblicos que podríamos buscar. Algunos vamos a buscar, amén. Pero está bueno. ¿Vio que sirve hacer las figuras gramaticales? ¿Vio? Cuando tengamos hermenéutica de esto vamos a tener a montones. ¿Sí? Gloria a Dios. Dice el verso 15. ¿Y qué concordia? Cristo con Belial. Creo que es muy fácil esto, ¿sí? ¿De qué lado ponemos a Belial? Amén. Cristo. Amén. Ni hace falta aclararlo. Gloria a Dios. Ya el creyente con el incrédulo ya lo hemos puesto en el principio, aunque hace nuevamente una mención. Aquí hay algo muy interesante. Muy interesante. Este versículo 16 es el versículo que desbarata lo que hoy se llama ecumenismo. ¿Sí? Quizás usted, porque está en una iglesia de sana doctrina y tiene la bendición de que continuamente se está enseñando la palabra y que se habla la verdad, no está usted contaminado, salpicado, pero cruce la General Paz, ¿sí? Cruce la General Paz, que el hermano vive cerquita, y va a encontrar muchos lugares donde el ecumenismo está golpeando las puertas. Si bien nosotros estamos peleando contra el mundanismo, que eso estuvimos hablando ya la semana pasada, tenemos que empezar a ver también la postura de que no se meta el ecumenismo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque justamente donde nosotros comenzamos a tolerar, ¿sí? Donde quitamos esta barrera del medio, présteme atención, ¿sí? Donde nosotros quitamos esta barrera del medio, vamos a empezar a tener comunión, ¿sí? Vamos a empezar a tener cosas en común. Eso es la comunión, ¿sí? Es tener cosas en común. Cuando, ¿cómo? Se va a perder la diferencia, siendo que Dios quiere marcar la diferencia. Vamos a ver el versículo 16, con toda esta introducción que le estoy dando. ¿Qué dice el versículo 16? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué pondrían los pecadores? Los ídolos, amén, o la idolatría. En esto no hace falta tener un muñeco, ¿eh? Se hace idolatría de pastores, de evangelistas,
Se hace idolatría de esposa, de hijos, de esposo. Amén. Así que cuidado. ¿Y en el otro qué podríamos? El templo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Que es algo muy subjetivo el templo de Dios. Amén. Porque nosotros venimos a ser templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Seguimos leyendo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aquí dice el versículo 17, y preste atención a este versículo de la Biblia. Vuelvo a repetir, usted tiene la facilidad, ¿sí?, de que está en un lugar de sana doctrina, donde hay enseñanza, entonces no hay una contaminación interpretativa. Pero este pasaje bíblico se está cumpliendo en estos días y justamente por no haber una enseñanza clara en algunos lugares, se corre el riesgo de tocar lo inmundo. Leamos lo que dice. Por lo cual, salid de en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. O sea, en los pecadores, ¿yo qué pongo? Inmundo. ¿Qué es la antítesis de lo inmundo? ¿Qué es la antítesis de lo inmundo? Algo que es inmundo, ¿cómo está? Bueno, entonces la antítesis, ¿qué es? Limpio. Amén, gloria a Dios. Vio que no era muy difícil, había que pensar nada más, un poquito. Amén. O sea, ya tenemos el cuadro sinóptico, amén, completamente lleno. Vamos a empezar a analizar este cuadro sinóptico. Yo, lástima que no tengo otro pizarrón. Si tuviera otro pizarrón sería genial. Amén. Pero bueno, no se vuelvan locos, no traigan ningún pizarrón. Pero si tuviéramos otro pizarrón sería genial. ¿Por qué? Porque yo pondría lo siguiente. La iglesia del Señor tiene que haber creyentes, no incrédulos. Y cuando yo digo creyentes, le puedo citar un pasaje bíblico: los demonios creen y tiemblan. Hay que pensar, ¿sí? No es ser creyente el simple hecho de tener la noción de que existe Dios, de que Cristo es real. Yo le pregunto a los que están aquí presentes, ¿cuántos creen en Dios? Vuelvo a citarle el pasaje bíblico: los demonios creen y tiemblan. Usted dirá, pero entonces, ¿por qué los demonios no tienen comunión? Porque dice Cristo con Belial, ¿sí? Son antítesis. Pero los demonios creen. Los demonios creen. ¿Por qué los demonios no pueden estar en la iglesia, donde sí hay creyentes y ellos creen? A ver. Bueno, me da ganas de preguntarle acá al presbítero, pero voy a ser misericordioso. Vamos a leer el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 7. Lo voy a poner aquí. Amén. Creyente, voy a poner Juan 7. ¿Qué versículo se imagina usted de capítulo 7? A ver, ¿qué versículo de la Biblia voy a poner yo literal que marca la calidad de creyente? Porque los demonios creen. Imagínese dónde queda el que no cree en Dios. ¿Dónde queda el que no cree en Jesús? Porque los demonios creen, pero tiemblan. Y como son demonios, están del lado de Belial, no de Cristo. No pueden entrar a la iglesia.
Pero no cualquiera que cree, porque Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre. ¿Qué versículo bíblico nos da la calidad? Amén. Vamos a poner así. ¿Sí? Vamos a poner acá calidad. Calidad apta de creyentes. ¿Qué versículo del capítulo 7 de Juan? A ver. 7:7 dice el hermano. A ver, vamos a buscarlo, porque no lo voy a descartar hasta que yo no lo lea. ¿Sí? ¿Qué dice? A ver. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Y qué tiene que ver esto con creer? A ver, ¿en serio pregunto? Porque capaz que le encontró una interpretación que yo no lo encuentro. Yo lo usaría ese pasaje bíblico, podríamos decir, en inmundo y limpio, ¿no? Versículo 4, cada vez más lejos. ¿Sí? Con eso ya le estoy dando una pequeña ayuda. ¿Sí? Más lejos. ¿Qué dice el versículo 4? Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Y? A ver, ya están adivinando, ya están adivinando. Bueno, vamos a hacer rápido porque no lo sacaron. Versículo 38 vamos a leer. A ver, yo lo voy a escribir y qué valiente lo va a leer en voz alta. Amén. Versículo 38 de Evangelio según San Juan capítulo 7. Bendito sea Dios. Pone cara de suficiencia. Yo me voy a tentar de preguntarle la próxima vez. A ver qué versículo, a ver si sabe. A ver, el que lo encontró, léalo en voz alta. San Juan 7:38. ¿Qué dice la Biblia? Amén. El que cree en mí. ¿Los demonios creen en Jesús? Pero dijimos, creyentes, para estar de la iglesia, creer conforme lo que aquí dice. ¿Qué dice más adelante? ¿El que cree en mí? Amén. Amén, exactamente, pero no le obedecen. Porque el diablo conoce la escritura mejor que usted y que yo. El diablo, ¿sabe? Hasta estuvo el tupé de discutir con Dios. Usted y yo podemos personificar tranquilamente la vida de Job. E incluso una de las cosas que él anhelaba, que él dijo así, que anhelo que hubiera un intercesor, un árbitro, un mediador entre Dios y los hombres, porque Él es Dios y yo soy hombre. ¿Sí? Sin embargo, Satanás se presentó delante de Dios y habló cara a cara con Dios. Y hasta debatió con Dios. Y en la discusión, lejos de ser reprimido, echado, Dios concedió en parte, porque la prueba de Job en parte fue iniciativa de Satanás, permitida por Dios bajo las condiciones de Dios. ¿Sí? O sea, con esto que les quiero decir, el diablo es un ser que le supera a usted y a mí en inteligencia, en capacidad y en conocimiento. Pero no puede tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque no le obedece. Sí, hermano. Sí. Es muy delicado. No significa que nosotros estamos haciendo apología del diablo. El diablo tiene poder, pero nosotros creemos en el que tiene todo el poder. Amén. Es una realidad lo que dice el hermano. Vuelvo a leerlo. Dice, el que cree en mí como dice la Escritura. O sea, yo voy a decir que soy creyente porque si soy creyente tengo que estar en la iglesia.
pero no cualquier creyente. El que está en la iglesia es el creyente que está de acuerdo a las Escrituras. ¿Puede decir amén? O sea, si yo me tengo que diferenciar del mundo, no porque me creo, o sea, crear en el sentido no de creer, sino de hacer algo, ¿sí? Me crea en mí un distintivo, haga en mí un uniforme. Hay iglesia, a mí me gusta el orden, ¿sí? Esto pasa mucho en el norte, he ido a un montón de convenciones a predicar y la juventud se visten todas iguales, ¿sí? Los jovencitos y las jovencitas que tienen la convención, los varones están todos de pantalón azul, camisa blanca y corbata roja, las chicas están de pollera azul, una blusa blanca y un moño rojo. Todos se visten así, ¿por qué? Porque son de esa iglesia. Así vienen de otra iglesia más, ¿no? Bueno, es una costumbre. Hacen una distinción, amén, del simple creyente que vino con su familia a asistir al culto. ¿Por qué? Porque ellos son la juventud. Esto no es algo así. Cuando nosotros decimos que nos tenemos que diferenciar del mundo, es porque nosotros practicamos cosas que están en las Escrituras. Hago un ejemplo, sin presionar ni estar interrogando a las jovencitas que tenemos aquí. ¿Por qué usan pollera? ¿Por qué tienen cabello largo? Porque si no, mamá te da un chancletazo porque papá te calienta el 7, ¿sí? No. O quizás sí, si fuéramos, porque acá es bravo, ¿no? Hay dos jovencitas, ¿qué me van a decir? ¿Sí? Obviamente. Pero si estuviéramos de manera anónima y hubiera una cantidad enorme de gente aquí. ¿Cuánta gente hay que vive lo que no sabe por qué lo practica? Simplemente lo hace por imposición, por costumbre, por tradición. ¿Lo convierte eso en creyente? No lo convierte en creyente. Porque nosotros, primeramente, para estar en la iglesia, tenemos que ser creyentes. Pero creyentes conforme a ¿qué? A la Escritura. O sea, yo tengo que creer que Dios existe, pero tengo que creer lo que Él dice también. Y lo que Él dice cosas que nosotros podemos poner por obra que nos van a diferenciar del mundo. Amén. ¿Entiende el concepto básico que estamos hablando? ¿Sí? Por eso yo no puedo poner en la iglesia, en los santos, los que de manera incrédula categorizan a nuestras personas de legalistas. No, ustedes son legalistas, sí, asasa, zaraza. ¿Cómo puedo decir que sean creyentes cuando la calidad de su fe, como dijo Santiago, muéstrame la fe sin obras que yo te mostraré la mía por las obras? Amén. Usted, su manera de conducir, de hablar y de vestirse, lo hace porque usted cree que es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos, lo va a diferenciar del otro que dice que cree en Jesús, que aceptó a Jesús, pero sigue viviendo de la misma manera como vivía cuando estaba en el mundo. Cuando Dios, de acuerdo a la etimología de la palabra eclesia que estamos enseñando, ¿qué era eclesia? La palabra eclesia significaba los que son llamados a salir de. Amén, ¿se acuerda? Nosotros fuimos llamados a salir del mundo. ¿Cómo podemos decir que somos la iglesia que salió del mundo si seguimos practicando lo del mundo? Si no creemos que Dios dice que el varón se vista como varón y que la mujer se vista como mujer. Si no creemos que la Biblia dice que es honroso a la mujer dejarse crecer el cabello, más el hombre se lo debe de recortar. ¿Qué vamos a hacer con aquel pasaje que dice así? Porque hoy en día, miren, nos pueden hasta cerrar el Facebook, pero sinceramente no me importa. La Biblia dice que algunos dejaron la gloria de Dios, ¿sí? Y Dios los entregó a una mente reprobada de tal forma que dejaron el uso y la costumbre de la mujer para echarse con varones y viceversa. Hoy vaya a hablar de la ideología de género. Hoy vaya a hablar, hermano, del abecedario, como le digo yo, o de la banderita de multicolor.
en algunos lugares que se dicen creyentes. Mire, el otro día mi esposa me compartió, no sé si se llama reel o no sé cómo se llama porque no estoy tan ayornado con los términos de las redes sociales, pero me compartió algo de Instagram que vio. Una pastora orgullosa presentaba a su hija trans. Y después pasó la criatura a testificar cómo Cristo la había aceptado, que ya no era más, le digo así porque ni me recuerdo el nombre, porque encima eran gringos, ¿no? Ya no era más Christopher, ahora era Jessica. ¿Sí? Y la supuesta iglesia, digo supuesta porque ¿cómo puede ser iglesia si no creo, como dice la Escritura, que abominable a los ojos de Jehová el varón que se acuesta con varón y la mujer que se acuesta con mujer? Dios destruyó la ciudad de Sodoma y Gomorra por esto, porque su pecado subió como clamor. En cambio, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Algunos piensan que están evolucionando y que nosotros nos quedamos en el tiempo y que somos retrógrados, moralistas y cerrados, ¿sí? Por no adecuarnos a los tiempos que vivimos. Una de las reglas de la interpretación bíblica, ¿sabe cuál es? Y justamente, tanto en exegética como en hermenéutica se enseña esto, que nosotros tenemos que adaptarnos a la Biblia y no la Biblia a nosotros, ¿sí? Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos al pensamiento bíblico para interpretarlo bien. Porque ¿dónde quedará todo ese primer capítulo y capítulo 2 de Romanos? ¿Dónde quedará este capítulo 6 de segunda de Corintios que hemos leído, hermanos? ¿Dónde quedará si nosotros estamos mezclados con el mundo? Si no nos damos cuenta de que Dios es un Dios que vino a separar, porque todo el mundo habla Cristo, el príncipe de la paz. Amén. Pero ¿qué dijo Jesús? No vine a traer paz. Terrible, ¿no? Sino que vino a traer. A ver, usted que leyó el pasaje. A ver, búsquelo. Tiene tablet, tiene Biblia, así que lo puede buscar rápido. No vine a traer paz, dijo Jesús. A ver. ¿Qué? Espada. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. O sea, lejos de lo que algunos creen, amén, Jesús vino a separar, porque la espada corta, la espada divide. ¿No me cree? ¿Qué pidió Salomón cuando dos prostitutas se disputaban la tenencia de un niño? ¿Qué pidió? ¿Una sierra? ¿Pidió un hacha? ¿Qué pidió Salomón? ¿Para qué? Para cortarlo en dos. O sea, ¿la espada qué hace, hermano? La espada corta, la espada separa. ¿Y qué representa la espada? Hay otra figura gramatical que se llama símil, ¿sí? ¿Qué representa la espada en la Biblia? Entonces yo hago una pregunta. ¿Cómo puede ser creyente alguien que no cree en el poder de la espada, que penetra hasta partir el alma? Y cuando digo que no creen en el poder de la espada, es que no creen cuando ella dice que no hay comunión, Cristo con Belial, la luz con las tinieblas. ¿Se da cuenta la incongruencia? ¿Se da cuenta muchas veces cómo nosotros pretendemos ser más buenos que Dios? Yo te tolero esto, vos tolerame esto otro, así llegamos a un punto medio, a un equilibrio ficticio, digo yo. Porque en realidad, ¿qué comunión la idolatría con el templo de Dios? ¿Sabe qué hay detrás de los ídolos? Porque en sí podemos hablar muchísimo de los ídolos, ¿sí?
La Biblia dice que no son nada. Porque en realidad no son nada. Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oído y no pueden oír. Es más, necesitan llevarlos porque tampoco andan, dice la Biblia. ¿Sí? Sin embargo, detrás de los ídolos, ¿quién está? Amén. Entonces, si detrás de los ídolos están los demonios, quiere decir que Belial ahí está vivito y coleando. ¿Cómo yo puedo decir, como nos nombran a nosotros, porque yo le voy a decir, y no me importa que después nos censuren en YouTube o donde sea, ¿no? Sino que no nos vean, no hay ningún problema. Pero el catolicismo nos nombra a nosotros los hermanos disidentes. ¿Sí? Ya no nos llama tan abiertamente protestantes. Ahora somos los hermanos disidentes. ¿Sí? Y yo oí un pastor hace poco decir, mis hermanos católicos. ¿Cómo pueden ser mis hermanos? Personas que practican la idolatría. ¿Sabe cómo fue la revuelta de los macabeos? A ver, ¿alguno conoce la historia de los macabeos? Es justamente esa parte de silencio que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Son alrededor de 400, entre 398, 430 dicen algunos, años de silencio, ¿sí?, entre ambos testamentos. Bueno, en el transcurso, ¿sí?, de esos años, hubo una revuelta que se llamó la de los macabeos en Jerusalén, cuando Jerusalén estaba bajo el imperio sirio. ¿Sí? A ver si alguno conoce. ¿Conoce usted la historia de los macabeos, hermano? Bueno, los macabeos era una familia, ¿sí?, de judíos. ¿Y sabe cómo se inició la revuelta? Justamente por no arreglar. Algunos arreglan. Y los que arreglan no pueden decir que pertenecen al lado de los santos. Porque sucedió lo siguiente. En ese momento el rey era Antíoco Epifanes. ¿Sí? Le llamaban Antíoco Epipanes los judíos. ¿Sí? Porque Epifanes se autotituló él era Antíoco en realidad. Pero Epifanes viene del griego epifanía, que significa manifestación de Dios. Él se proclamó Dios. En cambio, Epipanes, como le decían los judíos y los de otras naciones, significa orate. ¿Sí? O sea, Antíoco el loco, decían. No le reconocían su divinidad. Bueno, Antíoco Epifanes era un rey. Este era uno de los tantos que había sosyugado al pueblo de Israel. Pero sucedió lo siguiente. Hizo lo que había profetizado. ¿Se acuerda que yo le enseñé la interpretación telescópica de la profecía? Quizás lo está escuchando por primera vez nuestro hermano Andrés, aunque escuchó de mí la interpretación telescópica. Bueno, la interpretación telescópica de la profecía se interpreta así. Un cumplimiento inmediato, un cumplimiento mediato y un cumplimiento postero y final. Esa es la interpretación telescópica de la profecía. Bueno, Daniel profetizó lo siguiente. El profeta Daniel dijo, cuando veáis la desolación desoladora, ¿sí?, la abominación desoladora en el lugar santo, ¿qué había que hacer? Huir. Bueno, el cumplimiento postero y final será en la gran tribulación, lo que dice el libro de Apocalipsis, ¿sí? Pero el cumplimiento inmediato sucedió en la época de los macabeos. No está registrada en la Biblia. Sí hay algunos libros justamente apócrifos, que significan no inspirados, pero algunos son históricos, que sirven para estudiar y aprender, no lo que dice la Biblia, sino para certificar lo que muchas veces dice la Biblia, ¿sí?, que es el libro de los macabeos. Bueno, justamente Antíoco Epifanes cumplió la primera parte de la profecía del profeta Daniel. Porque ¿qué fue lo que hizo? ¿Sabe qué fue lo que hizo Antíoco Epifanes? Sacrificó una chancha sobre el altar de Israel. Así que imagínese, ¿no? Para una israelita. Primero, que es un animal inmundo. No conforme con eso, que contaminó el lugar santísimo, él quería descubrir quiénes eran los que se estaban por sublevar, porque sospechaba Antíoco Epifanes. Entonces mandó a hacer algo.
Similar a lo que hizo Nabucodonosor, aunque Nabucodonosor su pensamiento fue más de soberbia y vanagloria que tratar de desbaratar a los conspiradores o los que se iban a sublevar. Podría decir que tuvo más mala intención todavía Antíoco Epifanes. Mandó a llamar a todo Israel, a todos los judíos, decir así: el que está conmigo, que coma la carne de esta cerda que he sacrificado sobre el altar de Jerusalén. ¿Sabe lo que sucedió? Muchos comieron. Terrible, ¿no? Muchos que se decían ser judíos comieron. Porque algunos le dan más valor a su vida que a Dios. Cuando Jesús dijo, es preferible, ¿sí?, perder la vida por causa del Señor, que uno ahí la hallará, que tratar de procurar la vida donde la perderá. ¿Amén? ¿Podemos decir amén? Hasta que llegó el momento de uno de los macabeos. Y cuando le dijo, come, este dijo, no voy a comer. ¿Sabe lo que hizo Antíoco? Antíoco hizo lo siguiente. Este hombre lo quería doblegar, porque él sabía que si lo doblegaba, perdía la autoridad para levantar una revuelta. Cuando un pastor, y esto no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo porque viene a colación, es un seminario pero también nos habla el Señor. Cuando un pastor cae en pecado, hermano, en adulterio, Dios lo va a perdonar si se arrepiente. ¿Cuántos lo creen? El que confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuántos lo creen? Pero no mi concepto solamente, porque sí es mi concepto, pero el concepto bíblico me dice a mí que no puede ejercer más como pastor. ¿Por qué? Porque pierde toda credibilidad. Eso es lo que sabía Antíoco Epifanes. Sabía que era alguno de la familia de los macabeos, pero lo quería doblegar, porque si este comía de la carne, de la chancha, iba a perder delante de sus hermanos el respeto y la autoridad de decir, somos verdaderos judíos. Vos decís que sos verdaderos judíos si comiste la carne de la chancha. Algunos predican la verdad, pretenden hablar del pecado y son terribles pecadores, ¿no? ¿Qué autoridad? Bueno, ¿sabe lo que hizo Antíoco Epifanes? Trajo a la madre de estos. Trajo a la madre de estos. ¿Sabe para qué trajo a la madre? A ver si alguno se imagina. ¿Para qué trajo a la madre de los macabeos? Para hacerla comer, a ver. Bueno. Acá porque no hay madres. ¿Sí? La madre, para una madre su hijo siempre es bueno. ¿Sí? Puede ser el peor de los pecadores, puede estar en la cárcel. ¿Sí? Sí, mi hijo es santo, mi hijo es bueno, mi hijo es inocente. Pobrecito, como dice acá Andrés. Bueno, Antíoco Epifanes trajo a la madre de estos, los macabeos, para que la madre tocase el corazón de sus hijos. Hijos, por favor, coman de la chancha para que no los maten. ¿Sabe lo que hizo la madre de los macabeos? Hijos, si es necesario, sean decapitados, pero no nieguen la fe en Jehová el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Eso es ser creyente. Eso es ser alguien que le da la espalda a la idolatría, a lo inmundo. Bendito sea el nombre del Señor. No por conveniencia, ni por apriete, por amenaza, sino por la convicción de la fe. Salid en medio de ellos, pueblo mío. ¿Cuántos lo creen? Dicen amén en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor. Entiende el concepto y cómo se nos abre el entendimiento. Y solo con dos cositas nada más. Mire si hablara de la justicia, la luz, Cristo. Vio cómo ayuda a las figuras gramaticales, vio cómo ayuda a hacer un cuadro sinóptico para la interpretación. Y solamente todavía no puedo salir de la introducción, que es el nombre, la iglesia.
¿sí? Pero el concepto creo que ya está siendo bien arraigado, amén, que nosotros no podemos llamarnos iglesia si todavía seguimos practicando el sistema del mundo. Somos iglesia porque salimos del mundo. Hoy tenemos otra ciudadanía, está en los cielos y allí nosotros vamos. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Nuestro tesoro está allí arriba. No huimos por miedo, porque por miedo huyó la mujer de Lot, amén. Pero como su corazón todavía estaba en Sodoma, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Nosotros por la fe nos movemos. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo pasa la hora? Esto básicamente la interpretación de lo que es la iglesia de acuerdo al término eclesia en griego. Pero volviendo al versículo base, vamos al versículo base, que es el que estamos citando todos los martes aquí. Vamos a empezar por este versículo a interpretar algo muy importante. Mateo 16, 18. Mientras buscan los hermanos, me voy a tomar el cafecito. Amén. Y me voy a abrir el pullover porque tengo calor. Amén. El que encontró, lea en voz alta, por favor. Amén. Sobre la declaración, porque justamente los que están en los ídolos dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia. ¿Sabía? Obviamente, los católicos dicen eso. Que Pedro es el fundamento. Porque él recibió las llaves, dice. ¿Sí? Es más, se erige la Santa Sede en la Plaza San Pedro. ¿Sí? Que fue una de las cosas que indignó a este hombre que lo llamaron protestante, Martín Lutero. ¿Sabe por qué? Porque la llamada Plaza San Pedro, donde la gente veneraba a San Pedro, porque está allí un monumento erigido a San Pedro, que en realidad no está erigido a San Pedro. Ese monumento, ¿sabe a quién estaba edificado? Al dios Júpiter, ¿sí? El equivalente romano del griego Zeus. Pero la gente, no sé por qué, decía este hombre, Martín Lutero, lo consideraba de que era Pedro, y nunca los clérigos se encargaron de desmitificar. Y quedó así, la estatua a San Pedro. De ahí el nombre de la plaza, ¿no? La Plaza San Pedro, por la declaración. Cuando nosotros leemos Pedro en la Biblia, viene una palabra griega porque él le cambia el nombre. Exactamente. ¿Qué significa? Porque el verso 17 dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué sucedió allí? Pedro, amén, es el equivalente del castellano del griego Petros, como dijo nuestra hermana. ¿Qué significa Petros? ¿Qué significa? A ver, venía bien hasta que desbarrancó. ¿Qué significa Petros? No significa roca. Justamente lo que menos significa es roca. ¿Qué significa Petros? A ver, el anciano, a ver, ¿qué significa Petros? Muy bien, no, tampoco, no es pequeña roca. No, es una pequeña piedra. Gloria a Dios. Se la acepté porque dijo, empezó bien, amén, sabía, pero se olvidó, se le chipoteó, ¿no? Petro significa pequeña piedra.
Yo sé, dice, menos mal que sabe. Si así va a enseñar en el seminario, lo bocho. La cuestión es, vuelvo a abrir aquí el pizarrón, ¿sí? Vuelvo a abrir el pizarrón. ¿Qué es una piedra? ¿Qué es una piedra? Cric, 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 cric. Amén. Una piedra, ¿sabe qué es? Lo voy a borrar al signo de pregunta porque ya tenemos la respuesta. Una piedra es una parte rota o desprendida de una roca. Si esto es así, usted dirá, ¿por qué el pastor está explicando todo eso? Tranquilo, tenga paciencia. Amén. Volvemos al versículo 17. ¿Vio que está bueno que el pastor enseñe como seminarista? Ya no hay más, ya no está más el pastor como escuela dominical. Ahora está el pastor seminarista. Estamos enseñando como se enseña en el seminario, obviamente muy tranquilo. Amén. Pero es para pensar, es para interpretar, leer y pensar. Vamos al versículo 17 otra vez. Primero, ¿se acuerda el contexto de todo esto? A ver, ¿quién se acuerda del contexto de todo esto? Vamos al verso 13, vamos a leer del versículo 13. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se olvide del versículo 16, la declaración de Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, el verdadero nombre de este. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice el verso 18, el que usamos como base para enseñar la doctrina de la iglesia. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabe qué significa esto? Significa que Jesús dijo, todos los que escucharon, ¿vio? Todos los que escucharon, porque yo le pregunté a todos vosotros, ¿qué dice la gente quién soy yo? Y todos respondieron, no, eres Juan el Bautista, no, eres Elías, no, eres Jeremías, en otro pasaje, en otro dice Isaías o alguno de los profetas que ha resucitado. Y vosotros, el único que declaró y dijo fue Simón, hijo de Jonás. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús sabe que dijo, vamos a hacer de cuenta, vení hermano, vení acá por favor, gloria a Dios, aleluya. Tú dice, el hermano dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Acá está Jesús. Y le dice, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, amén, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. Pero ¿sobre qué concepto? Sobre lo que dijo Pedro. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gracias, hermano. O sea, ¿cómo puede ser Pedro la roca, la base de la iglesia, si Jesús está dando el sentido a la interpretación y a lo que fue la declaración de Pedro? No era Pedro la roca, Pedro era una parte de la roca. Amén, alabado sea Dios. Fue parte de la roca porque él entendió y creyó quién es Jesús. La verdadera iglesia se fundamenta, se constituye, no sobre la doctrina pedrítica, sino de Jesucristo, la roca.
¿Cuánto lo creen? Amén. Exactamente. Eso es profundizar un poquito más. Yo no quiero profundizar tanto porque si no, no salgo más. Porque si hablamos está en primera persona. Yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, amén, está hablando de la primera persona del sustantivo, amén, edificaré mi iglesia. Pero hay una palabra clave, ¿qué dice? Sobre la roca, ¿qué va a hacer? ¿Va a constituir? Sobre la roca, ¿qué va a hacer? ¿Va a crear? Sobre la roca, ¿qué va a hacer? ¿Nacer? ¿Qué va a hacer sobre la roca? Edificar. ¿Puedo borrar ya? Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Vio cómo la palabra abre el entendimiento? Por eso me encanta enseñar la palabra, porque la palabra abre el entendimiento. Amén, gloria al Señor. Me gustaría preguntarle, porque voy a ir a ese pasaje bíblico. ¿Cuántos conocen? A ver, busquen ese pasaje de los hombres que edificaron. Uno sobre la roca y otro sobre la arena. A ver, busquen rápido. Amén, gloria a Dios. Que yo voy a edificar 2 casitas. Amén. Como no hago ningún psicotécnico, no voy a empezar por el techo porque algunos dicen que estoy en el aire. No, no. Primero hice la base. Amén. No se ríen de mi casita, ¿Quién se está riendo de mi casita? Miren que yo pedí tarea, después la voy a pedir a la tarea, Bueno. Acá nosotros tenemos el suelo y tenemos 2 casitas. Vamos a poner el pasaje bíblico, a ver quién lo encontró. Mateo 7, versículo 24. Léalo en voz alta, hermano, a ver. Amén, siga leyendo. Amén, gloria a Dios. Más claro imposible este pasaje de la Biblia. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué va a hacer el presbítero? Se olvidó apagar el celular. Yo edifiqué 2 casas sobre el suelo. Pero hay un problema. El suelo de Israel, amén. El suelo de Israel es un suelo arcilloso. ¿Qué significa esto? Que está compuesto de arena, piedra, ¿sí? Parte de humus, ¿sí? La tierra negra. Es una greda, es un suelo arcilloso. Y había un problema. Se encontraba en un valle, ¿sí? Por lo general. ¿Vio lo que dice el Salmo 133? ¿Cuántos se acuerdan? El Salmo 133. Dice, como el rocío de Hermón. No la rocío que tenemos aquí, ¿no? Sino el rocío de Hermón. Amén, aleluya. Desciende. ¿Sabe qué era eso? Eran las lluvias que las nubes chocaban justamente contra los montes y hacían de que comenzara a llover sobre los montes. Y cuando llovía sobre los montes venían esos torrentes. Uno era el torrente de Cedrón, que era lo más peligroso, el torrente de Cedrón. Pero por lo general la mayoría no eran tan peligrosos, eran torrentes. Como la tierra era arcillosa, muchas veces vio que dice que golpearon ríos. Bueno, no es que ellos eran tan brutos que edificaban la casa sobre el lecho de ríos secos. ¿Sí?
sino que la característica del suelo hacía que los ríos se conviertan en ríos subterráneos. Entonces, cuando el agua de las tormentas venía, esta tierra se volvía como una esponja. Y justamente lo que pasaba que dice que cavó, ¿no dice así? ¿Cavó? ¿Qué dice el que edificó la casa sobre la arena? ¿Eh? Y cayó. Amén, gloria al Señor. ¿Sabe qué sucedía? El agua socavaba. Amén, el agua que pasaba por aquí socavaba donde estaba apoyada justamente la casa, y la casa se venía abajo, la casa se derribaba. Pero ¿qué sucedía? Porque dice la Biblia algo: el que oye mis palabras, ¿y qué más? ¿Qué dice? El que oye mis palabras, ¿qué más? Y las pone por obra y las hace. Le compararé a un hombre que edificó su casa ¿sobre qué? Bueno, la roca no es una piedra. Amén. La roca, gloria al Señor, aleluya, es justamente Cristo. Amén, claro que es Cristo la roca. La roca es una superficie sólida de cualquier mineral. Pueden ser rocas sedimentarias, pueden ser rocas amórficas, pueden ser rocas sólidas por causa de alguna erupción volcánica, etcétera. Algunas nacen de la tierra, amén, de las profundidades del manto rocoso, justamente, manto rocoso, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos, como sabían las características del suelo, ¿qué hacían? Cavaban y ahondaban hasta llegar a la roca. ¿Por qué? Porque sabía que donde ellos edificaban sobre la roca podía venir el río. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hacía el río, hermano, subterráneo contra la roca? Daba la vuelta, ¿sí? ¿Por qué? Porque el río no puede llevarse puesto a la roca. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre, dijo Jesús. Vendrán ríos, tempestades, amén, gloria al nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia allí en el libro de Isaías? Jehová Nisi plantará bandera, amén, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Pueden venir ríos y estos no nos abnegarán. ¿Por qué? Porque usted está fundamentado sobre ¿qué cosa? O sea, la iglesia tiene que estar fundamentada sobre la doctrina de Osvaldo Rodríguez, sobre la doctrina del apóstol Pedro, sobre la doctrina de Andrés Quiñones, sobre la doctrina de Juan Pablo II, sobre Francisco I, sobre la doctrina de quién debe estar fundamentada la iglesia. ¿Sobre qué fundamento nosotros tenemos que edificar? Cristo el Señor. ¿Vio cómo se abre el entendimiento cuando empezamos a entender un poquito algunos detalles de estos pasajes bíblicos? Por ejemplo, el de Mateo 7:24. Ténganme paciencia. ¿Podemos llegar hasta y media? Son y 11. ¿Podemos llegar y media, hermano? ¿Sí? Gloria al Señor. No le aburre, ¿no? ¿Le interesa el tema que estamos hablando? No, hasta no sé, tengo que llevar la Santa Cena. a la hermana Elsa, tengo que llevar la Santa Cena a la hermana Elsa. Vamos. Bueno, los que trajeron la cartilla, vamos a dar vuelta a la página. Pusimos la iglesia como se la describe en Mateo 16:18, es el edificio de Dios. O sea, no se edificó sobre Pedro. La declaración de Pedro fue la siguiente, por eso Pedro es parte, ¿sí? Porque Pedro es una piedrita, una parte de la roca, ¿sí? La declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia se le describe como el edificio de Dios, porque allí se edificó la iglesia sobre la roca, sobre Cristo. Siendo ella misma columna y baluarte de la verdad. Como edificio de Dios, la iglesia tiene 4 columnas de sostén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Lo voy a leer, pero lo voy a saltear, lo voy a dejar para el próximo martes, si Dios quiere. Porque quiero tocar algo que lo voy a arreglar, lo voy a agregar en la cartilla que después le voy a dar.
Amén. Hoy estuve escribiendo un poquitito aquí en la cartilla. Pero lo leemos porque está en orden correlativo a lo que tenemos el material junto para estudiar. Hechos 2:42. Porque dijimos, estamos hablando de figuras literarias gramaticales. Estamos hablando todo de figuras ilustrativas, ¿sí? La roca, edificar, templo, todo hablando sobre la iglesia, sobre Jesús y nosotros. Como dice 1 Timoteo 3:15, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Bueno, ella misma está sostenida sobre 4 columnas. ¿Cuáles son estas 4 columnas? Estas 4 columnas son las siguientes. No podemos ser iglesia o no podemos ser la iglesia, amén, o parte de ella, si en nosotros no están estas 4 columnas, que son las siguientes. Vamos a leer. Y perseveraban ¿en qué? La doctrina de los apóstoles. ¿Qué más? En la comunión unos con otros. ¿Qué más? En el partimiento del pan. ¿Qué más? Y en las oraciones. 4 columnas indispensables para distinguir, he aquí, la iglesia. Iglesia que no esté conforme a la doctrina de los apóstoles no puede llamarse iglesia. De estos apóstoles. Amén. Tenemos Apocalipsis. Yo siempre me reparo en Apocalipsis. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer con el libro? Ciérralo, Juan. Para que nadie quite ni añada. Porque cualquiera que quitare o añadiere a las palabras de esta profecía, el tal será quitado, ¿sí?, del libro de la vida. Así que si usted escucha a algún otro apóstol por ahí que da dando vuelta, que trae revelación, no le crea. La revelación se terminó en Apocalipsis. Justamente Apocalipsis significa revelaciones. Es el libro de las revelaciones. Hasta ahí, hasta el año 90 de la muerte del apóstol Juan, fue el término del canon revelado por Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Nosotros, para decir que somos iglesia, debemos estar conforme a la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque así como nosotros tenemos el Antiguo Testamento, ¿vio que hay 24 ancianos? ¿Sí? ¿Vio que hay 24 ancianos? Bueno, cuando enseñemos Apocalipsis se lo voy a explicar. No voy a ser tan malo. Los 24 ancianos, hay un debate entre teólogos, ¿sí?, que unos engloban los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Otros engloban a los 12 apóstoles y los profetas, si usted cuenta, entre los mayores y los menores. Amén. Más preponderante. Lo que sí, yo puedo decir lo siguiente. Cierro el paréntesis porque no voy a enseñar hoy Apocalipsis. Ya vamos a llegar a enseñar el libro de Apocalipsis y va a ser interesante. Amén. Si le está gustando esto, que hoy estamos enseñando como seminarista, le va a explotar la cabeza cuando enseñemos Apocalipsis y ni se imagina. Amén. Gloria al Señor. Pero, volviendo. Cuando Jesús estuvo en el monte de la transfiguración, ¿cuántos se acuerdan? Bueno, ¿qué sucedió? Se presentaron 2 personajes con Jesús. ¿Quiénes eran? Amén, Elías y Moisés. Después aparecen ellos 2 también. Algunos dicen Enoc y Elías. No era Enoc. Era Elías y Moisés. También en el Apocalipsis, son 2 testigos. Se entiende por las manifestaciones, los milagros que hacían ambos. Amén, gloria al Señor. Pero volviendo aquí. ¿Por qué eran Elías y Moisés? A ver, ¿por qué eran Elías y Moisés? Bueno, hay una pequeña ayudita. Pedro, siempre Pedro, ¿sí?,
por eso le llamó Pedro, por lo que declaraba Pedro. Lo que decía Pedro era trascendente, ¿sí? Para bien y para mal, lo que hacía y declaraba era trascendente Pedro, ¿sí? Así como un día dijo, eres el Hijo del Dios viviente, después le cortó la oreja a Malco. Así que Pedro se las mandaba, ¿sí? Para bien y para mal. ¿Qué dijo Pedro? Conviene que hagamos 3 enramadas. Uno para Moisés, otra para Elías y otra para ti, Señor. ¿Qué sucedió? Una voz se oyó del cielo que dijo, a este oíd. Amén. No sé si le cayó la ficha ya. Parecido. Me encanta porque por lo menos se la juegan. Gloria a Dios. Aquel está en silencio, ¿viste? El que queda en silencio y que nunca participa siempre tiene la razón, ¿viste? Pequeña piedra. Ya sabemos quién es pequeña piedra, ¿no? No, pequeña roca, dijo, pequeña roca. Bueno, Elías representa a los profetas. Es más, en la persona de Juan el Bautista, el más grande de todos, porque preparó el camino del Señor. En Moisés se encierra la revelación del antiguo pacto, porque a él se le reveló los 10 mandamientos y todo lo concerniente al culto. Después lo que vinieron a posteriori, los jueces, los profetas, etcétera, lo que trajeron fueron revelación de pecado, de acontecimiento, pero no doctrinal. La doctrina vino de Moisés. Amén. Exactamente. Bendito sea Jesús. Ya va entendiendo, ¿no? Está empezando a caer la ficha, ¿sí? Cuando se manifestó Jesús tal cual es en el monte de la transfiguración, Dios dijo esto: ya no corre, ya no son los tiempos, ya no es lo más importante, ni lo que trajo como revelación Moisés, porque lo de Moisés es figura y sombra de lo porvenir. Amén. Ni tampoco lo de Elías, el profeta de fuego, el que preparaba el camino. Justamente, solamente con interpretar que preparaba el camino significa que no era el camino. Amén. Porque a Juan el Bautista afuera le dijeron, ¿eres tú? No, yo no soy, ni siquiera soy digno de atar su calzado. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Él los bautizará, no en agua como yo hago, sino con Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Exactamente. Pero yo digo todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Lo estoy diciendo porque aunque diga la doctrina de los apóstoles, la palabra apóstol, viene del griego apóstoles, o apóstoles, perdón, así se pronuncia, que significa enviado. Y el que es enviado no dice de lo suyo propio, sino dice de lo que se le encomendó decir. Amén. Porque justamente Pablo, él mismo, para que no quede, hermano, aleluya, en la posteridad el super revelator soy yo, dijo, conozco a tal hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. En realidad era él, pero era humilde ese hombre, y cómo no serlo si tenía un aguijón en la carne, ¿no? Hasta 3 veces pidió, y Dios dijo, bástate de mi gracia. ¿Por qué era eso? Por causa de las revelaciones. Amén, le fue puesto el aguijón para que él no se crea más de lo que tenía que ser. ¿Por qué? Porque él había sido enviado, justamente la palabra paralambano, amén, que significa doctrina en griego, es lo que leyó el hermano Andrés el domingo. ¿Sabía que leyó la palabra paralambano? ¿Sabe qué significa doctrina en griego? Pasar de mano en mano. Pablo dijo, lo que yo recibí de quién, lo que yo recibí del Señor, esos mismos he entregado. Eso es lo que hace un apóstol. O sea, cuando habla de la doctrina de los apóstoles, no es una revelación aparte a la de Jesús,
sino es el trabajo que ellos hicieron, que le encomendó Jesús, porque las palabras son de Jesús. Amén. La doctrina de los apóstoles se basa en la enseñanza y revelación de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo? Bueno, no hay nadie, solamente el hermano Andrés y yo. Cuando le conviene, dice el hermano. Gloria a Dios. Dice la comunión unos con otros, la Santa Cena, la oración, etc. Pero dijimos que Jesús es la roca. ¿Por qué es importante que Jesús sea la roca? Y termino en 7 minutos. Me quedan 7 minutos para decir esto. La verdad me lamento de que no me dio la hora. No me dio el tiempo para explicarlo más profundamente, pero el próximo martes, si me hace acordar, amén, lo vamos a explicar. Vamos a leer la Biblia en Mateo capítulo 21. Está como para seguir 3 horas, pero no voy a hacer eso. Mateo capítulo 21. Y a veces algunos se preguntan, no sé qué voy a decir, pastor. Si tan solo leyera la Biblia, ¿no? Investigar un poco más. ¿Sabe qué? No le alcanzaría el tiempo para decir todo lo que habla Dios. Mateo capítulo 21, versículo 42. Y voy a explicar esto y cerramos por hoy. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Bendito sea Dios. Escriba, lo vamos a compartir el próximo martes, hágame recordar, Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7 al 8, pero vamos a hablar sobre esta piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. Se llama piedra angular. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 7 al 8. Piedra angular. ¿Cuántos saben qué es una piedra angular? Sí. ¿Pero para qué servía? Mi alumno preferido. Pero yo lo voy a hacer más complicado, porque esa vez lo dije por arribita, porque sabía que iba a llegar un día a enseñar la iglesia. Hay 2 clases de piedra angular. Una era perfectamente cuadrada, ¿sí? Perfectamente cuadrada. Otra tenía esta forma. Ambas son piedras angulares. Una, como dijo nuestro hermano, al ser perfectamente cuadradas, se ponían en los 4 puntos. Amén. Cuando uno quería hacer una casa, necesitaba 4 piedras angulares, para que a través de esa piedra se pudiesen poner las otras al lado y luego las que iban arriba para poder edificar el edificio. Amén, etcétera. Amén, gloria a Dios. Ahí está, me cansé. La otra, la que tenía
esta forma, o sea, esta, conforme a lo que predicamos el domingo, la que tenía esta forma era para unir, amén, con un ángulo perfecto. Unir con un ángulo perfecto. Sí, perfecto. Una interpretación teológica perfecta. Eso se llama interpretación exegética de la Biblia. Está perfecto. Pero yo quiero abrir el entendimiento sobre la iglesia. Me pone contento que diga. ¿Sabe por qué? Porque significa que estoy enseñando bien. Eso es lo más gratificante para un maestro. Cuando está enseñando bien, los alumnos dan su punto de vista que está bien sobre otros temas. Quiere decir que abre el entendimiento, que llegan a la comprensión. Amén. Sirve. Pero yo quiero llegar a este aspecto. Unir con un ángulo perfecto. O sea, cuando es de esta manera, la piedra angular une. ¿Qué hace la otra? Cuando es de esta forma. ¿Por qué tenía que ser de esta forma? A ver, ¿cuántos saben cómo eran las puertas en Israel? ¿Cómo eran las puertas? ¿Qué forma tenían las puertas en Israel? Las puertas en Israel eran así. Cuando fue la Pascua, ¿sobre qué se echó la sangre? Amén, gloria a Dios. Ahora va entendiendo, ¿no? ¿Qué es el lintel? Ah, gloria a Dios, va abriendo el entendimiento, ¿no? El dibujito. Oh, mi maestro. Bueno, perdóneme mi dibujo, ¿no? Pero cada vez se va acercando más. ¿Qué forma llega a tener acá? Justamente, ¿qué hace la gravedad? La atracción, amén, hacia abajo. Justamente por su propio peso, amén, la piedra angular sostenía toda la edificación. La que es cuadrada, ¿qué hacía? Unía. La que es triangular, ¿qué hace? Sostiene. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Entiende el concepto? Cuando nosotros enseñamos conforme a la doctrina de Cristo, la iglesia está perfectamente unida. No necesito hacer un concilio ecuménico para transar con los pecadores. La iglesia de Cristo siempre está unida. El que dice que la iglesia no está unida es porque no conoce la doctrina. Cuando hablamos de unidad y que estamos divididos, estamos hablando de los hombres, no de la iglesia, porque la iglesia es una. A veces los hombres salen de la iglesia porque no creen conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Y no solamente la iglesia está unida porque está edificada sobre la roca, la piedra angular que lo desecharon los edificadores. Y justamente habla de Israel. Amén. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a usted
le recibió. Y si usted oyó la palabra de Jesús, la creyó y la puso por obra, pudo edificar su casa sobre esta roca. Pero ¿sabe qué? No solamente alabado sea Cristo, une Jesús a la fe verdadera, a la salvación, a Dios nuestro Padre, porque es el único mediador entre Dios y los hombres, sino que nos sostiene. Nosotros podemos ser infieles, pero Él permanece fiel para siempre. Póngase de pie, por favor, gloria al Señor. Me voy contento, me voy feliz. Aleluya, hemos tenido una linda clase. Amén. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y estoy contento porque estoy volviendo a enseñar de a poquito, como enseñaba antes. Ya la iglesia está llegando a una madurez para profundizar un poquito más. Gloria al Señor. Lástima que hay muchos ausentes, ¿sí? Tendrían que estar todos los hermanos obreros aquí en este lugar. Bueno, se lo perderán. Gloria al Señor. Aleluya. Lo más importante, que sé que el Señor está sembrando en los corazones su palabra. Así que vamos a orar al Señor. Vamos a clamar a Dios. Aleluya. Le voy a pedir a mi hermano Andrés que nos esté guiando una ferviente oración al Señor. El próximo martes vamos a hablar un poquito más profundamente sobre estos conceptos. Amén, aleluya. Y vamos a comenzar con las 4 columnas de la iglesia. Bendito sea Dios. Oramos, queridos hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra que nos nutre, que nos da entendimiento, que nos amplía, que nos enriquece, Señor. Y que sobre todas las cosas, Dios mío, Dios del cielo, nos lleva a comprender tu verdad y tu palabra para que nosotros podamos, Señor, oírla con inteligencia, con sabiduría, para ponerla por obra, para solamente agradarte a ti, Dios mío, Dios del cielo, Dios de la gloria. Señor, nos vamos con alegría, nos vamos con gozo, nos vamos feliz, Señor, porque se nos amplió el conocimiento, Señor, porque escuchamos tu voz, escuchamos tu consejo, Señor, porque no venimos a perder el tiempo, sino que a nutrirnos de tu verdad y de tu palabra como iglesia de Cristo para poder solamente agradarte a ti, Señor. Y ahora encomendamos nuestra vida, la vida de tu siervo, para que llegue a su hogar, para que siga haciendo lo que tú le mandaste, la vida de cada uno de mis hermanos, y tú nos protejas y nos cuide en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesucristo. Hoy me tengo que ir porque tengo que ir a la casa de la hermana Elsa, a la casa de la nieta de la hermana Elsa, a llevarle la Santa Cena. Pero le propongo algo a ver si usted está de acuerdo. ¿Sí? De enseñar 1 hora de corrido, un pequeño intervalo y después otros 45 minutos o 1 hora. ¿Sí? Para llegar más o menos 10:15, 10. ¿Le parece bien? Yo no tengo problema de llegar tarde. Le pregunto a usted, aunque usted vive muchísimo más cerca que yo, el hermano también vive lejos, pero le pregunto porque a veces si no nos va a quedar nos queda como un poquito corto. Por lo menos a mí me resulta que me queda un poquito corto. Le pregunto por si le aburro, ¿no? ¿Le parece bien que hagamos así? ¿Sí? Hacemos 1 hora de corrido, 10 minutitos de intervalo para descansar, despejarnos un poquito y después la última horita. ¿Amén? Bueno, gloria a Dios. Levantamos nuestras manos y nos despedimos en esta noche. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén. Y todo el pueblo dice amén. La clase por hoy ha finalizado. Gloria a Dios. Oh poder pentecostal de